La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a Triple Juntan. La Bosco Bizuma. Nuestro mejor homenaje a ese maestro caído por la violencia irracional, por la insensatez, que quieren ocultar los mismos de siempre. No hay un muerto y todo es criminalización de la protesta social, si se hacen los juicios respectivos. Una muerte. Y qué pena que hasta en eso haya complicidad en ciertos medios de comunicación. Pero en todo caso, nuestro mejor homenaje será darle a la familia de Bosco, a su comunidad, a la provincia de Morón, a la Amazonía entera, una nueva superescuela del milenio, características como las que caracterizan a la Revolución Ciudadana. El día de hoy, entonces les decía, venimos temprano, ya saben que hay que viajar cerca de 1 hora hacia el aeropuerto en Quito. A las 9:30 llegamos, eso a las 9:15, 9:20 llegamos al aeropuerto y fuimos hacia la Universidad de las Artes, que es aquí al lado. Este es el bloque que va a permanecer en la gobernación porque es algo emblemático, simbólico, tradicional de Guayaquil y de Guayas, pero la gobernación contemplaba 4 bloques. En un bloque estaba el Museo de la Marina, que ha pasado al parque donde está el Valle Calderón, y eso va a ser todo un complejo con el... Otro bloque que creo que estaba abandonado mucho tiempo y un bloque de comisarías de la mujer y intendencia. Este es el bloque, perdón. O sea, esto va a ser Universidad de las Artes también, ¿no? ¿En qué bloque estamos? En la parte posterior del bloque. Sería el bloque noroeste. No, esto también va a ser Universidad de las Artes, pero fíjense el cambio, aquí en las comisarías, ¿se acuerdan cómo era esto? Esto estaba destruido, ¿no? Se han rescatado los 4 bloques en general, el noreste va a seguir, el que da frente al río, hacia el norte, va a seguir funcionando como gobernación, pero básicamente las oficinas de la gobernadora, y los otros 3 bloques serán aulas, el estudio de cine más grande de América Latina, cafeterías y administración de la Universidad de las Artes. Ya hemos explicado varias veces este proyecto, que creemos también transformará Guayaquil. Vamos a convertir a Guayaquil en una ciudad ecológica, una ciudad juvenil, una ciudad académica, una ciudad artística, una ciudad cultural. Tiene esas expresiones, pero no han sido suficientemente explotadas, visibilizadas. Siempre ha habido, de hecho, Guayaquil ha sido cuna, por ejemplo, de la literatura y literatura revolucionaria, Los 5 como un puño, el gran Joaquín Gallegos Lara, José de la Cuadra, tantos y tanta gente que ha hecho arte en diferentes expresiones en Guayaquil. Entonces creo que muy merecida la sede de la Universidad de las Artes aquí en Guayaquil. Ratifico que es en la parroquia Sevilla Don Bosco, vive Sevilla de Oro, Cantón Morona, esa escuela del milenio que mañana vamos a inaugurar. Entonces hemos visto cómo avanzan los trabajos. Para empezar clase ya se tiene lo necesario, empieza clase en marzo del próximo año, ¿no? Lo más importante son los profesores, y se están contratando a nivel mundial esos profesores, esto va a ser referencia para toda América Latina, pero recuerden que va a ser todo un complejo aquí, con el Naín Isaías, con lo que es la actual superintendencia de compañías, que va a ser la biblioteca, con dormitorios estudiantiles. Entonces esto va a ser un área académica, juvenil. También se tiene el Campus Sur, que sería la Plaza de Artes Eloy Alfaro, donde van a ser artes escénicas, danza, teatro, etcétera. Y se tiene el campus un poquito más al norte, que es el Centro Simón Bolívar, Centro de Arte Simón Bolívar, donde se tiene el Museo de Arte Moderno, donde se tiene el Museo Arqueológico y donde se tiene el cine 3D. Por si acaso, todo eso ha sido construido con plata del gobierno nacional, más que el gobierno nacional del Estado ecuatoriano. Lo construía el Banco Central cuando ellos mismos emitían billete, incluso después de la dolarización, cuando usaban nuestras reservas. O sea, ellos quebraron al país y salieron más prósperos que nunca, no eran los mecenas de gobiernos locales. Bueno, vamos a sacarle el máximo provecho a todas esas inversiones que se hicieron. Entonces, un proyecto realmente muy bonito, que junto a Guayaquil Ecológico hará a Guayaquil no la regeneración que la derecha, la única regeneración que la derecha concibe, que es llenar de cemento hasta el río Guaya, sino una regeneración en todas las dimensiones, sobre todo la regeneración humana, en artes, en ciencia, en academia, en juventud, en alegría, en buen vivir, en espacios para los peatones, que le hacen tanta falta a Guayaquil, espacios para ciclovías, etcétera.
Bien, y luego empezamos con el gabinete de talento humano y conocimiento, uno de los gabinetes más importantes. Recuerden que nos hemos distribuido como nunca. Ahora dicen que el país está despedazado porque los tirapiedras, por su frustración en las urnas, tiran más piedras que nunca, ¿verdad? Y porque la derecha rechina los dientes ante su frustración y los poderes fácticos con poder mediático. Pues imagínense, pues antes todos los pelucones dueños de los periódicos en primera fila, pues en la posición del presidente, ahora ni se los invita. Entonces se imaginan la frustración. Entonces por eso el país está dividido. La verdad es que nunca ha habido tan buena relación con los correspondientes vicepresidentes, poderes del Estado. Con Lenín Moreno la relación era extraordinaria, y con Jorge Glass de igual manera. Y con el vicepresidente, en algo inédito, recuerden que la Constitución habla de que el vicepresidente tendrá las funciones que le asigna el presidente. Normalmente era un florero el vicepresidente, o como dijo alguien, Velasco Ibarra, me parece un conspirador a sueldo y a tiempo completo. Ahora en la Revolución Ciudadana, desde la campaña, se ha anunciado las funciones que va a tener el presidente y se ha cumplido el vicepresidente. Por ejemplo, con Lenín Moreno dijimos que se iba a encargar de toda la parte de atención a discapacidades, y lo hizo, y de qué manera, que incluso fue candidato al Premio Nobel de la Paz. Con Jorge Glass dijimos se va a encargar de sectores estratégicos y de la producción, se está encargando de esos dos sectores. Hay 4 sectores más en los que hemos dividido el Ejecutivo, que es el sector talento humano y conocimiento, el sector de desarrollo social, el sector de política económica y se me olvida uno, política económica, el cansancio, desarrollo social, talento humano, ciencia y tecnología y seguridad. De esos 4 sectores me encargo yo personalmente, y tenemos cada 2 o 3 meses reuniones con los respectivos gabinetes. El día de hoy hemos tenido gabinete con talento humano, ciencia y tecnología. Si me preguntan lo más importante que estamos haciendo, de eso depende el resto. No habrá mayor seguridad si no tenemos gente más cultivada, más ilustrada. No habrá más productividad si no tenemos gente mejor educada, aunque a mí me molesta que se vea la educación como una inversión para mayor producción. La educación es un derecho humano, pero obviamente también tiene repercusiones en productividad, en eficiencia, etcétera. Entonces, hemos tenido, ¿cuántas horas? 5 o 6 horas de gabinete, 6 horas y media, no me han puesto, acá está. Hemos analizado muchos temas, por ponerles algunos ejemplos. La organización de oferta educativa en territorio, todas estas cosas son cosas buenas, pero la mala fe de ciertos grupos opositores, cómo manipulan, cómo engañan a la gente más sencilla. Por ejemplo, tenemos 18.000 escuelitas por todos lados, escuelitas créanme, de 2 estudiantes, que jamás van a poder tener biblioteca, laboratorio, profesor de inglés, etcétera. Por eso tenemos que consolidar esas unidades en unidades más grandes. Hemos calculado que 18.000 y más escuelas necesitaremos solo 5.500. Entonces, de escuelas de mucho mayor tamaño, normalmente escuelas del milenio de 1.000 estudiantes diurno y 1.000 vespertino, y luego con esa unidad del milenio consolidada, con planta docente, con laboratorios, etcétera, se cierran pues las escuelitas. Ya están organizando defensa de las escuelitas comunitarias. O sea, quieren que sigamos con esas escuelitas en cada comunidad, de un aula, con un solo profesor. Créanme que ya es insensato. Algo similar está pasando con el Seguro Social Campesino. Tenemos todo un plan, por primera vez articulado todo el sistema de salud público. Salud del Ministerio de Salud, salud del IES, salud del ISFA y salud del ISPOL. Y distribuido estratégicamente en todo el país, donde pone el IES, no ponemos el hospital del Ministerio de Salud. Y si hay una emergencia, le pagamos al IES. Y así se optimizan recursos, ¿sí me explico? ¿Ya? Para no duplicar recursos. Y estamos lo mismo a nivel de subcentro. Y estamos algunas veces, pone el IES, su subcentro,
o sus hospitales del día, ya tenemos algunos casos de eso, y cerramos los subcentros precarios del Ministerio de Salud. Pero lo contrario también es cierto. Ponemos los ultramodernos subcentros de salud del Ministerio de Salud y cerramos las medias aguas que algunas veces habían del Seguro Social Campesino. Ya están diciendo que estamos cerrando los subcentros del Seguro Social Campesino y que vamos a acabar con el Seguro Social Campesino. Qué difícil es hacer patria en un país donde hay ciertos sectores irresponsables que, por su ambición, por su frustración, por su odio, por hacerle daño al gobierno, no reparan en destrozar el país, en que haya violencia, que haya muertes, que haya sangre, etcétera. Qué pena. Pero bueno, eso es parte del proceso de desarrollo. Entonces hablamos de la organización de la oferta educativa, la optimización de las unidades educativas, como siempre les digo, el recurso escaso en un país pobre es el capital físico, la infraestructura, hay que sacarle el aire hasta que terminemos este proceso de transición hacia el desarrollo. No nos podemos dar el lujo de todos, ¿no? Eso es muy común en los latinoamericanos, solo exigir derechos y no querer dar nada a cambio. Todos podemos poner nuestro granito de arena, todos podemos complicarnos un poquito la vida. En este caso, teniendo jornadas diurnas y vespertinas en toda unidad del milenio, con la ingente inversión que existe en esas unidades, tenemos que sacarle el máximo provecho. Debemos tener 2 jornadas, diurna y vespertina, que nuestros hijos tienen derecho toditos a estudiar la jornada diurna y jugar de tarde. Sí, maravilloso, son palabras bien bonitas, pero mientras superemos la pobreza, mientras estemos en este proceso de transición, todos tenemos que hacer un sacrificio, así que habrá jornadas diurnas y vespertinas, por supuesto, con las compensaciones del caso. Y la compensación vespertina, ¿cuál será? El almuerzo para los estudiantes que vengan en la tarde. Y de noche, la comunidad en esas bibliotecas, la comunidad en esa sala informática con internet banda ancha, aprendiendo tecnología de información y comunicación, investigando, hablando, ¿por qué no?, por Skype con sus familiares en Italia, en España, en Estados Unidos, la comunidad en las canchas deportivas del colegio, la comunidad en el comedor y salón de reuniones, en reuniones del barrio, etcétera. Hay que sacarle el máximo provecho a esa inversión. Bueno, tuvimos evaluación del programa de becas, ahí vamos a hacer algunos ajustes para ciertos segmentos, o sea, en excelencia, cuando la beca es por excelencia, grupo de alto rendimiento, solo excelencia, así sea el hijo del hombre más rico del país o del más pobre. Pero ya cuando no son becas de excelencia, sí habrá que considerar la condición socioeconómica. Los estratos más ricos se complementará el pago de los estudios, pero no vamos a financiar totalmente como se está haciendo en los actuales momentos, porque por eso evaluamos una y otra vez, ¿no? Ustedes saben, nuestra burguesía, y en buena hora por ellos, y es una gran inversión, siempre ha enviado a sus hijos, el 5% más rico siempre ha enviado a sus hijos fuera del país. Bueno, ahora los sigue enviando, pero se los paga el gobierno. Entonces tampoco podemos caer en esas ingenuidades. Entonces, fuera del grupo de alto rendimiento, el programa de becas, sobre todo para pregrado, será un programa que considerará el aspecto socioeconómico, la capacidad de pago del beneficiario. Y si tiene suficiente recursos para pagarse él mismo los estudios, pues el Estado no intervendrá o intervendrá con poco. Pero no es que financiaremos tampoco a los más ricos. Entonces, de todo esto sirve siempre el proceso de evaluación, error, corrección, ¿no? Alguien decía que a la verdad se llega por aproximaciones sucesivas. Bueno, algunos de los otros puntos que tratamos, la evaluación del programa Go Teachers. Hemos enviado casi 700 profesores a cursos intensivos de inglés. El programa ha sido altamente exitoso, pero cerca de un 20% de esos profesores no fueron asignados a clases de inglés. ¿Cómo pueden ocurrir estas cosas? Entonces también ya hemos tomado los correctivos del caso. Y organización y evaluación de los institutos de investigación pública, tenemos como 14, van a concentrarse en 7, debidamente fortalecidos, con carrera del investigador, con adecuados sueldos, etcétera. Bueno, le insisto, esto es lo más importante que estamos haciendo para el presente y para el futuro. Talento humano, conocimiento, ciencia y tecnología. Los países que han tenido muchos recursos naturales, pero sin talento humano, han desertificado el jardín más florido, como lamentablemente fue el caso en muchos países latinoamericanos. Mientras que países con mucho talento humano han hecho florecer hasta el desierto más árido. Por ejemplo, un caso Israel.
Luego de esto hemos tenido actividades de despacho. En este momento nos encontramos en el conversatorio con los medios de comunicación y luego seguiremos con reuniones de trabajo, incluso visitar a los padres del niño John Andrés Tandazo, una desgracia que sucedió hace un mes, algo más tal vez de un mes, cuando por un enfrentamiento de esos absurdos, de esos a los que algunos añoran, no sabe la gente muchas veces lo que habla, entre muchachos de colegio, ¿no? Dándose golpes, etcétera. Una furgoneta tuvo que desviar bruscamente el rumbo, chocó contra un bus y falleció el niño John Andrés Tandazo, de 3 añitos. Son las tragedias que ya ni nos sorprenden, ¿no? Y eso es lo más grave que le puede suceder a una sociedad, perder la capacidad de asombro, para bien o para mal. Todavía yo no le perdí, son cosas que duelen en el alma, ¿no? Y fue por un enfrentamiento entre chicos de colegio, y eso es lo que algunos buscan, que esas cosas se permitan, que esas cosas se potencien. Estamos locos, créanme que estamos locos muchas veces, ¿no? Al proponer ciertas cosas que son suicidas, socialmente hablando. Y luego de eso, pues regresaremos a la ciudad de Quito y, como les decía, el día de mañana estaremos en Amazonía. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Gracias, señor presidente. Bueno, agradecemos a todas las radios que nos están transmitiendo en vivo, cerca de 60 radios y canales de televisión. Iniciamos este conversatorio, señor presidente, con Radio Pública. Lorena Abad, por favor. Buenas tardes, señor presidente. Mi pregunta va con respecto a las manifestaciones que se realizan en contra de la explotación del petróleo en el Yasuní. Usted en días anteriores se hizo advertencia a los estudiantes que participen en este tipo de manifestaciones de retirar los cupos, obviamente los estudiantes de instituciones públicas. Quería saber qué alcance tiene esta medida, tomando en cuenta también pues que se ha dicho que en horarios de clases están prohibidos este tipo de manifestaciones. Gracias. Por si acaso eso lo prohíbe la Constitución. Búsquenme el artículo de la Constitución que prohíbe paralizar servicios públicos, empezando por la educación. Y no dicen los maestros, dice cualquier persona. Créanme, estamos locos. Hasta eso ha sido criticado. ¿Qué quieren? ¿Que los chicos salgan a las calles a hacer carne de cañón manipulados por el MPD? ¿Quieren volver a ese viejo país? Estamos locos. Estamos en una democracia. Cualquiera puede protestar en forma pacífica por cualquier cosa. Pero fuera de las horas de clase, pues en este caso. Los servidores públicos fuera de las horas de trabajo, pues. Pero no interrumpiendo servicios básicos como la educación. Y hasta eso ha sido manipulado por cierta prensa. Y hoy día veo en la página electrónica que aparece El Universo, Correa cambia de criterio, porque dice que sí se puede protestar. Que demuestran que yo he cambiado de criterio. Lo que hemos dicho es que no se puede protestar, ni siquiera hemos dicho por el Yasuní, en horas de clase. Entonces sacaron Correa prohíbe y amenaza a los estudiantes con que protesten por el Yasuní y sacan a todo el ejército de pseudoanalistas, que la educación es un derecho que no se lo pueden quitar por ningún caso, etcétera. Nadie ha dicho que se le va a quitar el derecho a educarse. Que perderán el cupo en el respectivo colegio, lo ratificamos. ¿O quieren volver a ese viejo país en que el MPD nos sacaba a los diferentes colegios para ver si había un muerto, como efectivamente ha habido, que haya bloqueo de calles, quema de llantas y sobre todo interrupción de clases, pues cuando nunca se acababa el año lectivo? Quieren regresar a ese viejo país. Y no lo digo yo, por Dios, lo dice la Constitución aprobada por ustedes en las urnas. Búsquenme el artículo de la Constitución. ¿Ya? Entonces, ya basta de manipular tanto. O sea, tengamos un poco más de cariño por el país. A ver, artículo 326. No de Rafael Correa, de la Constitución de la República, sí se acuerdan, ¿no? Aprobada en las urnas por el pueblo ecuatoriano. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ok. No, este no es. ¿Cuál es? Ya, sí tiene. Ya. Ok. Numeral 15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, electricidad, agua potable, alcantarillado. Esto lo dice la Constitución de la República. Pero independientemente de que lo diga la Constitución, ¿ustedes quieren volver a ese país en que el MPD nos sacaba a los muchachos para que no tener clase, bloquear las calles, quebrar vidrios, y que, bueno, las clases no podían acabar en enero, sino en marzo, porque había que completarlos? ¿Quieren regresar a ese país? Un poquito más de sensatez, no por estar contra el gobierno destruyan a la propia patria. Tengamos un poquito de amor de patria. Gracias, señor presidente. Continuamos con Clever Chica, Radio Huancavilca, por favor. Señor presidente, bueno, si me permite hacerle dos preguntas. La una
No está permitido, pero es que le vamos a hacer, Clever. Bueno, gracias. A los tiempos que lo veo, por lo menos. Por respeto a los años, no lo vamos a aceptar la duda. Bueno, señor presidente, ¿cómo explicar que países declarados los que más contaminan el globo terrestre, como Japón, Rusia, India, Estados Unidos, que nunca ratificó el protocolo de Kioto, Canadá, Nueva Zelanda, entre otros, que no han cumplido ni con el 10% de reducir las emisiones de dióxido de carbono? Ahora, desde allá aparecen voces en contra de la decisión del Ecuador de explotar el Yasuní. Señor presidente, con estos antecedentes, la pregunta, ¿por qué se critica la decisión del Ecuador y particularmente del gobierno que usted preside? Luego de los esfuerzos que son de conocimiento público por parte del gobierno ante estas naciones y otras, de buscar los recursos para solventar estos 3.600 millones y luego el 50% más adelante. Cuando nosotros sabemos que lo que más tenemos son necesidades ilimitadas aquí en el país y que requerimos de fondos, y que los ciudadanos de acá, por lo menos de Guayaquil, en los mercados, yo he hecho un sondeo y están en su mayoría de acuerdo que se explote el Yasuní, y de esta manera atenuar las necesidades, y los fondos que se van a lograr van a ser para encontrar una mejor calidad de vida, señor presidente. ¿Cómo explicar todo esto? Es la pregunta. Y la segunda, si me permite. Esa es la primera. La segunda es, como es de conocimiento público, en su plan de gobierno se están construyendo 8 hidroeléctricas. Y en el 2017, como lo hemos escuchado a usted, probablemente tengamos en funcionamiento las 8 hidroeléctricas, lo cual pues nos dará una energía eléctrica, kilovatio hora, muy barato. Esto. ¿Se ha pensado o usted ya ha dispuesto algún estudio para tener o poder acá de una manera ya intensa ocupar vehículos eléctricos, así como en grandes ciudades en la China se está haciendo? Esas son las dos preguntas y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. A ver, mire, yo estoy convencido que vamos a una consulta popular y la ganaremos. ¿Por qué no llama consulta popular? Porque a mí me eligió el pueblo que tengo para tomar decisiones, pero antes sí llamó, porque no teníamos mayoría en la asamblea, pues necesitaba la orden del pueblo. Pero para eso nos eligió. Y no sé si se dan cuenta cuál es la trampa, pues no. Yo cedo, porque yo estoy convencido que el pueblo ecuatoriano nos cree. También tenemos sondeo, ¿ya? Y estos han llenado de mentira en complicidad con cierta prensa todos estos días. Nosotros ni siquiera empezamos a dar la información adecuada y los venceremos, los vencemos en las urnas. Pero no sé si se dan cuenta cuál es la trampa. O sea, hoy día obligan a consultar al pueblo ecuatoriano por el Yasuní. Mañana quiero reemplazar el gas por cocinas eléctricas, también consulta popular. Y así bloquear pues la acción del gobierno. Entonces no podemos ser tan ingenuos. Esa gente es la misma gente que se oponía a la consulta popular anterior. Ahora son los campeones de la consulta popular. Esa es la hipocresía. Ese es el discurso de coyuntura. Pero en todo caso, que critiquen la decisión del Yasuní, bienvenida a la crítica. El problema es cuando se miente. El problema es cuando se habla sin argumentos. El problema es la incoherencia. Lo primerito que ustedes deben preguntar a todos los que critiquen, más aún del extranjero con la panza bien llena, es cuánto aportaron pues al Yasuní. Si querían tanto el Yasuní, ¿qué hicieron? Ahora hasta sacan, en Coavisa 3 sacó un Paul Velázquez, ¿no? Defendiendo el Yasuní. ¿Dónde estuvo pues durante la campaña del Yasuní? Pura hipocresía. Son los que se oponen a todo, se opusieron al currículum unificado, al bachillerato unificado, del MPD, ¿no? Se opusieron a la evaluación de profesores o ya se olvidaron. Ahora el Yasuní. Entonces, la cuestión es oponerse, tirar piedras, ver si se estabilizan el gobierno y vuelven a tomarse universidades, colegios, hospitales, el mismo caos de antes. Entonces, yo no temo las críticas, bienvenida a las críticas. Es más, me gusta debatir, yo soy académico, pero en base a la verdad, en base a argumentos, a cosas inteligentes. El día sábado les presentaré, el domingo tuve un poco de tiempo y me puse a analizar los editoriales. Créanme que unas barbaridades. Una señora escribió que con una reforma económica, pero editorialista, no eran cartas al periódico, podíamos obtener 600.000 millones de dólares.
y dejar de explotar el Yasuní. 600.000 millones de dólares son 6 veces el Producto Interno Bruto del Ecuador. Que me diga, más 7 veces, casi 7 veces. Que me diga, pues, o sea, con eso no solo financiamos el presupuesto del Estado, sino el presupuesto de toda América Latina. Entonces se dicen unas barbaridades monstruosas, ¿no? La verdad, como usted dice, pareciera que nos sobra plata y nos hace falta mucha plata. Y ya en base a repetir están posicionando mentiras, ¿no? ¿Qué mentira que el Yasuní va a solucionar la pobreza? Revisen cuando yo he dicho que el Yasuní va a solucionar la pobreza. Pero por supuesto que va a ayudar a disminuir la pobreza. Es más, he dicho que solo el plan de desarrollo, servicios básicos en cada región del país, nos cuesta 48.000 millones de dólares. Revise. Pero ya que Correa ha dicho que con el Yasuní va a solucionar la pobreza. Que si el petróleo solucionara la pobreza, ¿por qué no ha solucionado estos años? Brillante. O sea, habría que calcular sin petróleo cuánta pobreza tendríamos. O sea, les insisto, estos señores si fueran bomberos sería terrible, porque si echando agua no apagaron el fuego, la conclusión no es echar más agua, sino dejar de echar agua. O sea, es una locura. O sea, bueno, esto es el subdesarrollo, ¿no? El nivel de, perdónenme, ignorancia. O sea, pero cuando uno no conoce, al menos tenga la humildad de quedarse callado. Pero hay gente que habla y con qué entusiasmo y tontería. Entonces yo no tengo miedo a las críticas. Sí me molesta mucho y sí soy intolerante, y creo que el raro no soy yo, a la mentira, a la incapacidad, a la irresponsabilidad. En este país se dice cualquier barbaridad. Ahora pareciera ser que nos sobra plata. Su pregunta, mire, amerita un seminario. Manejo el tema, soy medio experto en esto, por la economía ambiental, etc. Pero, por ejemplo, hay los dos extremos contaminan, la opulencia y la pobreza. Pero ¿cuál es la diferencia? Primero en grado. La opulencia, con su consumismo, consumo energético, etcétera, contamina mucho más que la pobreza, con su sobreexplotación de los suelos, tala de los bosques, contaminación de los ríos, por falta de servicio de alcantarillado, etcétera. Y lo segundo es el impacto. Eso es lo que la gente no entiende. Los ricos contaminan, pero nos contaminan a todos. No es que ellos se contaminan directamente, reciben una partecita de su contaminación, pero contaminan a nivel global, cambio climático, hueco de ozono, etc. Los pobres contaminan localmente. Ese pobre, si sobreexplota el suelo, ya daña la naturaleza y se daña el mismo, porque es local, sí, estamos claros, y aumenta la pobreza. Si contamina el río, daña la naturaleza y se daña el mismo, porque bebe de ese río y se enferma. Y quieren que nosotros subsidiemos a los contaminadores globales, ¿ya? Cuando la pobreza está dañando a la Pachamama también, y ese daño repercute para mayor pobreza. Búsquense otro presidente para esas tonterías. Yo no voy a sacrificar a mi gente, a mis niños, a mis pueblos, en el altar de los contaminadores globales. Entonces, propusimos con toda nuestra alma el proyecto de Yasuní. Ahora dice que no hemos hecho todos los esfuerzos, que ha habido errores, que nunca creímos. O sea, eso atenta a la lógica. Si nunca creímos en el proyecto de Yasuní, ¿para qué nos demoramos 6 años? ¿Quién me puede responder eso? Pero esas tonterías se repiten, porque este país ese es su desarrollo, ¿no? O sea, cuando esas tonterías ya no tengan cabida en el debate público, habremos alcanzado el desarrollo. Pero en todo caso, pareciera que nos sobra dinero. Tenemos que solucionar la pobreza y eso tiene impacto en la Pachamama, y ese impacto positivo en la Pachamama a su vez ayuda a disminuir pobreza, es un círculo virtuoso. Pero quieren que sacrifiquemos a toda esa gente en función de los contaminadores globales. Hicimos lo posible para que tenga éxito la iniciativa. No se corresponsabilizó la comunidad internacional. Como tú bien dices, una hipocresía, lo dije yo. El mundo es una gran hipocresía. Estados Unidos es el segundo contaminador global, el primero es China. Ninguno de los dos ha firmado el protocolo de Kioto. También tuvimos mala suerte, porque vino la crisis global, mala suerte y mala fe. En Río se demostró cómo los objetivos que se fijaron hace 20 años en la cumbre de Río original, ninguno se cumplió, reducción de emisiones de carbono. No le interesa a los países ricos. Si están consumiendo el medio ambiente que producen los países pobres gratuitamente, esto es cuestión de poder. No tienen que pagar, ¿por qué rayos van a pagar? Y les insisto, su contaminación nos contamina a todos. Nuestra contaminación por la pobreza nos contamina a nosotros mismos y aumenta la pobreza. Y hay unos que quieren que sigamos en esa simetría tan injusta, tan clamorosamente injusta. Entonces, miren, algo sé de desarrollo de economía para caer en esa idioteces, en esa simpleza, en esos simplismos, en esas, hasta yo diría, irresponsabilidades. Entonces, ni siquiera se ha extendido el protocolo de Kioto. Si hubiera habido otra coyuntura, ratificación del protocolo de Kioto, implementación del mecanismo RED, que es pagar para evitar la reforestación, hubiera sido más fácil posicionar la iniciativa de Yasuní TT, porque compensar por no deforestar el bosque
es equivalente a lo que nosotros proponíamos, compensar para no sacar el petróleo. Al tener el bosque en pie, te limpia el medio ambiente. Al no sacar el petróleo, evitas contaminar el medio ambiente. En términos netos, limpiar equivale a no ensuciar. Entonces, de ahí facilito se derivaba la lógica del Yasuní TT. Pero nada de eso tuvo continuidad porque no ratificaron el protocolo de Kioto, porque a los países más contaminadores no les interesa. Pero hay algunos que quieren negar esa realidad y por odio a Correa, la culpa es de Correa. Entonces, qué pena que el país sea tan, ciertos sectores del país sean tan egoístas y le hagan daño al propio país y legitimen a los que en verdad nos están destrozando. Entonces, ha sido una decisión dura, pero yo creo que sensata, responsable, necesaria. Pareciera que nos falta plata, que todo es excesivo gasto público. Hoy día acabamos de evaluar la necesidad en educación. Necesitamos construir 900 escuelas nuevas. Llevamos 50, 20 veces más casi. Y repotenciar cerca de 4.000, casi 5.000. Todo eso nos cuesta 7.000 millones de dólares solo sector educativo. Pero todo es excesivo gasto público. O sea, parece que la plata se está feriando, o la estamos regalando, o como antes para pagar hasta anticipadamente deuda externa. Se está invirtiendo en necesidades clamorosas del pueblo ecuatoriano. Vaya a ver la infraestructura educativa, la infraestructura en salud, caminos, vivienda, pero pareciera para algunos que nos sobra plata. La historia nos dará la razón, yo no tengo miedo a las críticas, bienvenido al debate democrático, sí indigna las mentiras, la manipulación. Hoy hasta los medios de comunicación, los grandes diarios son ecologistas. Vaya, vean hace unos años lo que decían sobre el OCP, una discusión muy similar, hoy ya se olvidaron. Decían que se iba a destruir Mindo, ¿se olvidaron o no se olvidaron? Se construyó el OCP y no pasó absolutamente nada, pero como ahí era un gobierno de derecha, Gustavo Noboa, pana de los dueños de medios de comunicación, ahí sí los editoriales y todo eso era para defender el OCP. Acá como Correa les cae mal, así sepan que tiene razón, objetivo 1, desestabilizar el gobierno, desgastarlo, darle con todo. Y resulta que el Universo, el Comercio, la Hora, Ecoavisa, Telemazón ahora son ecologistas. ¡Cuánta hipocresía! La historia sabemos que nos dará la razón, hemos tomado una decisión dura, pero necesaria por el bien de nuestra gente, menos del 1 por 1000, y esto en el escenario negativo. En verdad creemos que será el 0.2 por 1000 que se afectará el Yasuní. Eso nos dará cerca de 18.000 millones de dólares que servirá para disminuir la pobreza. No soy tonto, esta es mi especialidad, para decir que con eso vamos a superar la pobreza, pero ya eso es lo que están posicionando. Y bienvenida a la crítica, bienvenido al debate, pero democrático, en base a verdad, con adecuada información, con argumentos razonables, no la violencia, los tirapiedras, que ellos son los defensores de la vida y nosotros de la muerte, y tírale más piedra porque ellos son defensores de la muerte. Ya le yuca en la calle porque yo soy defensor de derechos humanos y el otro no. No, basta de eso, de esa barbarie, no, basta de ese primitivismo. Cuando superemos esas cosas, les insisto, habremos dado un gran paso hacia el desarrollo. Bienvenida a la crítica, pero la crítica en base a la verdad. Criticar no es mentir, es una grande confusión. Opinar no es mentir. Los editoriales están llenos de mentiras. Ah, pero es mi opinión. Usted no puede mentir en base a un editorial. Opinar es un juicio de valor, pero no puede alterar hechos reales. Usted no puede decir que estamos gastando 300 millones de dólares en publicidad cuando no se gasta ni 30 entre todos los ministerios. Ah, es mi opinión, es un editorial, pero no puede mentir. ¿Sí me explico? Opinar es juicio de valor, no alterar los hechos objetivos. Ustedes no pueden decir con una reforma lograremos 600.000 millones de dólares, 7 veces más el Producto Interno Bruto del país, 7 años de Producto Interno Bruto. Y todas esas tonterías se presentan en los editoriales. Entonces, bienvenida a la crítica, pero en base a la verdad, en base a argumentos. Sobre las 8 hidroeléctricas, esta es la mejor respuesta para los que dicen que no hemos hecho nada para la transformación de la matriz productiva. ¿Qué mayor transformación de la matriz productiva? De pasar de tener una de las matrices energéticas más ineficientes del mundo, con solo 40% al inicio de nuestro gobierno de energía renovable, limpia, y el resto energía de origen, de quema de combustibles fósiles e incluso energía importada, y en el 2016 pasaremos a tener la matriz energética más eficiente del planeta, con cerca del 92-94% de energía renovable, limpia, amigable con el medio ambiente. Pero hasta eso se pusieron. Es que las represas implican movilizar a la gente. O sea, quieren tener un embalse de energía limpia, renovable, pero que nadie se movilice. O sea, quieren tener carreteros más amplios, pero no podemos a los frentistas con la adecuada indemnización moverlos. ¿En qué parte del mundo, por Dios? ¿En qué lugar del mundo?
pero son las tonterías que tratan de imponer ciertos sectores. Entonces, ese es el cambio de la matriz productiva, un gran paso del cambio. Vamos a ser exportadores de energía, cuando en el 2006 éramos importadores de energía. Y vamos a tener energía limpia, renovable. Qué mejor contribución para el medio ambiente. Y con esa energía limpia, renovable, barata, estable, podremos, por ejemplo, reemplazar cocinas eléctricas por cocinas a gas. El GLP es, o sea, si hubiera venido un consultor con la tarea de encontrar el peor combustible para los hogares, no lo hacía tan bien como el que nos impuso el GLP. Combustible importado, no renovable, peligroso. ¿Cuántas muertes hay al año por el GLP, inhalación, estallan los tanques, etcétera? Entonces, un consultor buscando expresamente el peor combustible no lo hacía tan bien. Entonces, eso es una locura. Entonces, con las hidroeléctricas vamos a poder dar energía eléctrica estable y que la gente cocine con cocina de gas mucho más segura, mucho más barato. Se puede regalar los 60 primeros kilovatios, que es lo que necesita una familia tipo para cocinar, mucho más eficiente las cocinas de inducción. Y se tratará de aprovechar esa energía. En verdad, el mayor consumidor de energía en el país es el transporte. Por eso el metro de Quito, por eso el tranvía de Cuenca. Ojalá podamos trabajar en coordinación con el Ministerio con el municipio de Guayaquil, encontrar soluciones al transporte masivo de Guayaquil que no utilicen combustibles fósiles altamente contaminantes. Y ya empezamos el programa de carros híbridos. Carros eléctricos es más complicado. No conozco la experiencia china, sí conozco la experiencia israelita donde fracasó. Es decir, todavía no se ha alcanzado el avance tecnológico adecuado para tener carros eléctricos de difusión masiva y que funcionen adecuadamente. Pero sí les puedo decir que hay un cambio profundo en la matriz energética, básicamente reemplazar combustibles fósiles por energía eléctrica limpia, renovable, de origen hídrico, y eso es parte fundamental del cambio de la matriz productiva que algunos dicen que ni siquiera ha empezado. ¿Ok? Gracias, señor presidente. Continuamos este conversatorio con Natalie Toledo de Teleamazonas. Buenas tardes, presidente. Un tema internacional, el de Siria. El presidente de Venezuela dijo que se va a unir a la jornada de ayuno y de oración en contra del posible intromisión a Siria. ¿Nosotros como país también vamos a generar alguna iniciativa o quizá vamos a apoyar esta? Ayuno y oración. Ya lo hicimos. La declaración de UNASUR condena una invasión a Siria o un ataque a Siria, y la posición del Ecuador ha sido siempre muy coherente. Nosotros no aceptaremos nada que no esté autorizado por la ONU, e incluso si está autorizado por la ONU, nos reservamos el derecho a cuestionar esa decisión, porque la ONU es lo más antidemocrático que existe. Es como una democracia en Ecuador con poder de veto de San Borondón, de los barrios Pelucones. Eso es la ONU. O sea, la Asamblea lo que diga no importa. Lo que dice el Consejo de Seguridad es lo que importa, y están las grandes potencias. ¿Cuántos son del Consejo de Seguridad? 7 países, creo. 5 miembros permanentes y 5 que rotan. Pero los 5 miembros permanentes, su única virtud es ser las potencias militares más grandes del planeta. Entonces, lo más antidemocrático que existe. Pero bueno, aunque sea una resolución de la ONU, pero ni eso existe. Entonces, es gravísimo lo que está pasando. Entonces, con esto me dirán que defiendo a la dictadura. Sí, yo ni conozco, ni siquiera sé cómo se pronuncia el nombre. Al-Assad, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Bashir al-Assad. Ni siquiera sé cómo se pronuncia el nombre, pero ya dirán que estoy defendiendo a la dictadura siria, etcétera. Estamos defendiendo elementales principios de derecho internacional. O sea, más tarde se le ocurre bombardear Ecuador y sin apoyo de la ONU. Con todo esto líos dicen los tirapiedras son los rebeldes. Correa, con todo el montaje que han hecho, está reprimiendo a su pueblo. Las cárceles repletas de periodistas que no pueden ejercer la libertad de expresión. Líderes indígenas criminalizados, porque hablan de 200, ¿no? Díganme los nombres de los 200, pero permiten que se miente, ¿ok? Entonces, y bueno, deciden bombardearnos a nosotros. O sea, los precedentes que se están sentando son terribles, son terribles. Esto es decadencia, no es civilización. Entonces, Ecuador, por supuesto, de plano rechazará cualquier incursión que no esté aprobada por las Naciones Unidas. E incluso si estuviera aprobada, nos reservamos el derecho a cuestionar, a analizar muy seriamente las bases de esa decisión y a cuestionarlo o no, a estar de acuerdo o no. ¿Okay? Presidente, continuamos con Diario El Comercio, Flor Layeta.
Muy buenas tardes, presidente. Quedamos entre dos dudas. Una, ¿qué resolución final se va a tomar con el puerto de Guayaquil? Dos, justamente con el ingenio Q2, el Estado tiene el 30% de las acciones y el Grupo Gloria tiene el 70%. Usted indicó que en la última sabatina que tenían hasta el día de ayer para pagar las utilidades del 2004 al 2008. Pero dentro de ellas, el Grupo Gloria también dice que ustedes tienen alguna injerencia debido a que también son partes como accionistas. E indicaron que ellos van a disminuir el pago de lo que les deben a ustedes por la compra de acciones. ¿Cuál es la resolución que va a tomar el Estado? Y por último, también quisiéramos saber cómo va a ser la inclusión del ITAE en esto de la Universidad de Arte. Son 3 preguntas. Claire era en consideración de su edad. A usted en consideración de lo guapa que es, le vamos a contestar las 3 preguntas, pero es una sola, ¿ok? A ver, puerto, pregúntale a Nebo si él es el que se hace nudo. Nuestra posición siempre ha sido única. Si tenemos un puerto con un calado de 9.6 y que ya cuesta más de 40 millones mantenerlo en ese nivel, es antieconómico, antitécnico, irresponsable, solo en función de ciertos intereses, querer artificialmente aumentarle 2 metros en dragado, lo cual costará decenas de millones de dólares, y mantenerlo será extremadamente caro. Cuando tenemos a la entrada del Golfo, a 60 kilómetros, 70 kilómetros, puertos de calado natural de 15 metros, pues, pregúntele a un niño de 5 años, pues esto. Entonces la respuesta es obvia. Por eso cuando él dijo que vamos a dragar a 11 metros, ¡drágalo! Pues. Y está que se hace nudo, ¿ya cuántos comunicados van? Bueno, prefiero los comunicados los amorfinos, Dios mío, porque es terrible. Bueno, ya. En todo caso, no sabe ya cómo salirse del enredo. Entonces, yo le reitero que tiene todo el apoyo del Gobierno Nacional para dragar el canal de entrada del puerto de Guayaquil, a 11 metros, como ha dicho, y lo financia con tasas y sobretasas de los usuarios de los puertos que existen, ¿no? Está Contecor, el concesionario, Contecon, están 10, 11 puertos privados que cubren las tasas. Con tal de que haya acuerdo, nosotros apoyamos en todo. Por si acaso, el contrato dice que Autoridad Portuaria podrá dragar y recuperar el dinero, si es que tiene plata, no la tiene, o si no, si quieren dragar para mayor profundidad, tendrá que hacerlo el concesionario. Porque ustedes deben tener claro que ir más allá de lo que dice el contrato, que dice 9.6 metros, es beneficiar gratuitamente al concesionario, es mejorar el negocio del concesionario. Es lo que los gringos llaman free lunch. ¿Ya? Entonces, por eso el contrato dice, si Autoridad Portuaria no tiene dinero para dragar más de 9.6 metros, que es la obligación contractual, y quieren dragar más, que lo haga el concesionario, pero a su costo. Nebot, agencioso, no sé qué relación tenga con Contecom, dice que él quiere dragar, perfecto. Habría que reformar el contrato y encantado, que hable con Contecom y yo estoy de acuerdo en reformar el contrato para que pueda dragar el municipio y el municipio le cobre tasa a Contecom y a los puertos privados, cuyos intereses es lo que está defendiendo Nebot. Entonces que lo haga, pero ya que se de tanto amorfino, tanta comunicado y tanto merecombé, que no dijo que iba a dragar, drague. Toda la facilidad, dígame qué hay que hacer y le firmo mañana, toda la facilidad, sin ningún condicionamiento, salvo que haya acuerdo en pagar la tasa. Porque sería terrible, pues, que imponga una tasa, que no lo pueda hacer legalmente, y nos cierren puertos, nos cierren actividades navieras y se perjudique el comercio exterior. Si hay acuerdo entre el sector privado, gran parte de la gallada de Nebot, y Nebot, para pagar una sobretasa y dragar a 11 metros, que lo hagan, toda la facilidad. Adelante. Nosotros, responsablemente, ¿no? Pensaremos en Guayaquil, en la patria entera, y haremos la lógica, lo responsable, lo obvio, hacer un puerto de aguas profundas donde el calado natural es 15 metros. ¿Ok? Gracias, señor presidente. Bueno, terminamos con la última pregunta. Perdón, me faltaron 2 preguntas, tiene razón. Q2. Mire, Q2 yo estoy muy enojado. La verdad es que fue un conflicto por gusto. ¿Usted sí sabe quién determinó que había que pagarle, hacerle una reliquiación de utilidades a los trabajadores de Q2? El propio gobierno, el SRI. O sea, nosotros mismos establecemos, nadie discutió eso. Pero como se demoraron en pagar, enseguida fueron los abogados politiqueros, el MPD, los bermeos, los agitadores de siempre, y a hacer huelga. Y presentaron un pliego de peticiones de 27 puntos, que lo que hizo fue retrasar el pago. ¿Sí me explico? O sea, lo que hicieron fue retrasar el pago con el pliego de peticiones. Entonces, pero si hubiera habido más voluntad de las partes, se hubiera solucionado más rápido. En verdad,
los culpables en el origen de esto son los Isaías. Porque ¿por qué se tiene que hacer esa reliquidación de utilidades? Porque ellos alteraron contabilidad para castigar utilidades. Se hacían préstamos ficticios a sus mismas empresas Islas Caimán con intereses estratosféricos, castigaban utilidades y no pagaban impuestos. Entonces se hace una auditoría del SRI, se determina que han falseado balances, que hay deuda ficticia y que hay que devolver 2.7 millones, me parecen, utilidades a los trabajadores, además los correspondientes impuestos para el Estado. Pero nosotros mismos lo dijimos. Todo el mundo estaba de acuerdo, pero se demoraron, que porque el contrato dice que haber sentencia ejecutoriada, que por aquí, que por acá, ponen un pliego mal asesorado por los abogados oportunistas de siempre y complican todo. El sábado digo, bueno, esto tienen que pagarlo, se sentaron, lo arreglaron en un día, pero esto se puede arreglar hace 2 semanas y no debió haber paro alguno. Sobre los detalles que usted me pregunta, que tiene razón, el Estado tiene 30% de las acciones, supongo que nos corresponde pagar una parte, eso le corresponderá a la UGDEP que tiene esas acciones, pero fue un paro que no debía existir. Ojalá aprendan los mismos compañeros trabajadores a no dejarse manipular. Ellos mismos complicaron las cosas, no fueron solo ellos. Yo creo que el Ministerio de Relaciones Laborales, con mayor decisión, una orden directa, pudo solucionar más pronto este problema, y la propia empresa, aunque la empresa tiene una justificación que sí dice el contrato de venta, que para que le devuelvan la plata, porque esto lo tiene que devolver el Estado. O sea, usted no puede vender algo y escondido dejar una deuda de 10 millones, está estafando, ¿sí me explico? Entonces los contratos normalmente dicen cualquier contingencia tendrá que asumirla el vendedor, pero el contrato habla de que tras una sentencia ejecutoriada. Entonces la empresa esperaba la sentencia del tribunal, eso iba a durar 2-4 meses más, y al final pues todo se estancó, pero es algo en que todos estamos de acuerdo que había que pagar y el propio Estado lo determinó. Es un conflicto que se ha dado por gusto. Ojalá aprendamos de esto. Sobre ITAE, sí, ITAE es una de las cosas que a mí me cambian los chicos, no son bien aguerridos, están en todos lados, aunque algunas veces en forma un poco inoportuna. Hoy día estábamos hablando de la Universidad de las Artes. ¿Y qué va a pasar con el ITAE? El ITAE era un rezago del viejo país, esos híbridos, privado, pero todo financiado por el Estado, o en su mayor parte, y ellos cobraban también matrícula. Entonces tenemos que definir qué pasa con el ITAE. Me decía René que ya estaba eso acordado, tal vez los chicos no lo saben. O sea, ya lo financia el Estado, tiene que ser público, pero siguen cobrando pensiones, me parece, ¿verdad? Entonces, eso es una contradicción. Y probablemente sea un instituto adscrito a la nueva Universidad de las Artes. Pero dejo una palabra a René Ramírez, secretario nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para que nos dé más detalles al respecto. Presidente, compañeros, compañeras, efectivamente el sistema de educación superior tiene carreras de nivel técnico y tecnológico y también tiene carreras de nivel universitario, pregrado y posgrado. En este caso, la Universidad de las Artes se encargará de dar y ofertar las carreras de nivel universitario, de pregrado y posgrado, y el ITAE trabajará principalmente las carreras técnicas y tecnológicas. El país necesita los 2 tipos de oferta. Acá no va a ser una competencia, sino más bien hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Cultura, hemos hablado con el ITAE, y obviamente este momento la Universidad de las Artes está en la Asamblea. El momento que la Asamblea emita los proyectos de ley, se podrá firmar un convenio entre la Universidad de las Artes y el Instituto ITAE para realmente articular la oferta conjunta. Por el lado de los profesores que cumplan los niveles académicos que establece la Ley Orgánica de Educación Superior, también podrán ser profesor de la Universidad de las Artes. Los estudiantes que están estudiando este momento en el ITAE, después del reglamento del régimen académico, se tendrá que homologar para ver qué porcentaje de su malla curricular puede ser convalidada a nivel de la universidad, esta nueva que se está creando de la Universidad de las Artes. Este momento el Estado da 90 mil... Cuidado, está como ciertos editorialistas. Da $900,000. 800 millones en almuerzo, y lo volvió a repetir Miguel García. O sea, no tiene vergüenza. 800 millones en almuerzo de servidores públicos, es una locura. Sí, dan $900,000, ya es público, y efectivamente lo que vamos a tener que hacer es justamente firmar este convenio entre el ITAE y la nueva Universidad de las Artes para trabajar conjuntamente, señor presidente. Bueno, eso es lo que los chicos de ITAE querían que sepa el presidente cuando estábamos hablando de los edificios de la Universidad de las Artes. Quieren que sepa todo. Bueno. Presidente,
terminamos con la última pregunta, Radio La Prensa, Cristian de la Puerta, por favor. Señor presidente, buenas noches. En todo caso, frente al impasse surgido justamente en las últimas horas con el cantautor Jaime Guevara, usted afirmó que rectificará algunos calificativos en los que se refirió al artista. ¿En qué sentido se hará esta rectificación? Y, por favor, ¿cómo se precautelará finalmente la honra del presidente frente a futuros ataques? Gracias. Bueno, usted lo ha dicho, ¿eh? Usted lo ha dicho, o sea, buscaban una víctima, pero esa es la estrategia, provocan, hasta que uno comete un error, entonces ya se legitiman, ¿no? Entonces, Correa es el mentiroso, linchamiento mediático, los medios ya invocan la ley de comunicación. Pónganse de acuerdo, pues se acaban de presentar un recurso de inconstitucionalidad, pero dicen que he roto la ley de comunicación, la que están declarando inconstitucional. Cuánta hipocresía, cuánta doble moral, ¿verdad? Eso es lo que buscan, ¿no? Victimizar a alguien, provocar y desfogar su odio y legitimarse con eso. El mentiroso es Correa. Nosotros no hemos mentido. Y se olvida el pequeño detalle que este tipo no lo niega, y eso es algo inédito, porque los demás sí lo han negado. No, yo estaba diciendo no. Usted dice que nos hizo una mala seña, se jacta de eso. Bueno, eso por lo menos contravención, si no es delito. Lean el artículo 130 del Código Penal. Ya, eso no se puede hacer. Y así no sea delito, contravención. Cuando alguno de ustedes vaya con su familia, con un amigo por la calle y un odiador de esos frustrados venga y le haga una mala seña y no respondan, me avisan, ahí yo no responderé. ¿Qué les parece? No piensen que por ser presidente me deshumanizo, ¿ok? Entonces, se olviden de todo eso, ¿no? Es una pobre víctima del dictador Correa y que ha mentido. Nosotros no mentimos. ¿Cómo vamos a adivinar? Parece que este señor tiene ataques epilépticos, tiene un problema neurológico, tiene una enfermedad. ¿Cómo se llama exactamente? Ya. Entonces, cuando tiene una emoción fuerte, bueno, balbucea. Aquí la tengo, no, por aquí está. Cisticercosis, ¿no? Esta es la enfermedad que tiene. Entonces, cuando tiene una emoción fuerte, balbucea. Yo me bajo a reclamarle, dice que me he desanudado la corbata, que andaba igualito que esto, creo que con el mismo terno, o sea que sin, y la mía camisa. ¿Ya? Entonces, y veo que balbucea, y dice, este pobre hombre está borracho, olía alcohol, no sé si menticol se echa en la cabeza, qué sé yo, pero olía alcohol. Pregúntenle a la seguridad, a tal punto que yo regreso y le digo a los vecinos, este pobre hombre está borracho, y continúa en el carro. Ni se lo tocó. Hubiera pasado desapercibido el incidente si él mismo no lo publica mintiendo en su Facebook, y por supuesto pues la prensa mercantilista, escándalo, y perjudicar a Correa, entonces armemos el lío. Pero parece que se olvidan de todo eso, ¿ok? Entonces, no es que hemos mentido. Hay un informe equivocado, pero mentira significa que deliberadamente se falseó, la verdad es mentira, eso es falso. Pensamos que el tipo estaba en estado etílico, olía alcohol, balbuceaba, se tambaleaba, no solo eso. Al tipo no se lo tocó, se lo dejó con un policía hasta que se recupere, y luego nos comunica ese policía, parece que el tipo también estaba bajo los efectos de la droga, porque no se recuperaba. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasó, hemos informado, el tipo estaba... La seguridad da el informe de este incidente, el tipo está en estado de ebriedad, parece que no bebe, pero no es que hemos mentido, pues daba toda la impresión de aquello. Y él es el que ha provocado el incidente. Y entiendan a quién estamos, con quién estamos enfrentando, con provocadores profesionales, que provocan hasta ver que uno comete un error, ¿no? Te provocan a la policía para que la policía responda y represión. Provocan al presidente para que el presidente responda, ¡ay!, atentado a los derechos humanos. O sea, no es derecho humano la honra de las personas, ¿no? O sea, ustedes pueden hacerle una mala seña a cualquiera, eso no es atentar contra la dignidad de esa persona. Cuánta hipocresía. Pero miren, la mejor descripción y explicación de lo que ha pasado la da un amigo cercano de Guevara que sale a defenderlo, es Alexis Ponce, amigo mío también. No, compañero presidente, esta vez erró de la A a la Z y su opinión contra el chamo Jaime Guevara puede acrecentar una riesgosa y equivocada satanización de ciertas militancias de izquierda, las que equivocadas, miopes, virulentas, torpes y todo, tienen derecho a existir y ser. Nadie lo ha negado, pero que no ofendan a las personas porque no rompan la ley. En un Estado de Derecho, ustedes pueden estar en contra, en desacuerdo con la ley, pero no pueden desobedecerla. Y no se puede insultar al presidente. Y mientras yo sea presidente, defenderé ese principio, porque no quiero que mis hijos se formen, crezcan en un país donde cualquier malcriado puede insultar al presidente de la República o a cualquier persona, donde cualquier alumno puede hacerle una mala seña al profesor y no se lo puede sancionar porque es libertad de expresión.
Cualquier hijo le puede hacer una mala señal al padre. Yo no quiero un país. Mientras yo sea presidente, lo dije en campaña, la gente votó por esto. Y seguiré en ese principio. No permitiré que se insulte al presidente. Y los que no estén de acuerdo con esto, respeto mucho. Pero honestamente, que me diga quién, si va con su familia caminando y viene un odiador y le hace una mala seña, no reacciona. Y si no quieren que reaccione con la ley en la mano, porque esto es contravención hasta delito, bueno, permítame reaccionar como ciudadano. Pero no pidan que me deshumanice, ¿ok? Pero en todo caso, fíjense lo que sigue diciendo Alexis Ponce, su amigo. Y ese luchador social, ahora todo el mundo es luchador social, puede ser anarco, virulento, agresivo. Un día que no olvido, entre paréntesis pone, hace 2 décadas casi intentó silla en mano violentarse con Pedro Restrepo. Se interpuso nuestro compañero Fausto Dután. Maravilloso. Que sea narco, virulento, agresivo, pero solito, pero no venga a agredir al resto, ni siquiera en la casa, porque es terrible la violencia intrafamiliar, pero está reconociendo a su propio amigo. Pero no es drogadito ni borracho, ni toma licores jamás, maravilloso, yo les creo. Pero ¿qué vamos a pensar cuando viene un malcriado a insultar al presidente? Uno se va, ¿qué te pasa? Y se trata la... ¿Qué vamos a pensar? Y huele alcohol. Entonces, la culpa es de este señor, no seamos tan hipócritas, por el amor de Dios. Pero ya se olvidaron de eso, ¿no? Entonces una pobre víctima y que me tiene que enjuiciar por las calumnias. Le pongo el juicio, y yo le pongo el juicio pues por insultar al presidente. Y si gano el juicio porque la justicia está vendida. Basta de tanta hipocresía. Están buscando una víctima, creo que, o sea, hasta es ridículo, ¿no? El tipo ni se lo tocó, sería un incidente que hubiese pasado desapercibido si él mismo no lo hubiera publicado en su Facebook, mintiendo. Que me sanudé la corbata y eso, y por supuesto la prensa corrupta enseguida hizo la Feria de la Alegría, ¿no? Para ver si le hacen daño a Correa. Pero sigue, vegetariano contumaz, tiene una enfermedad irreversible, cisticercosis. Yo jamás me alegraré del mal ajeno, lo siento mucho, ojalá pueda tratarse en los hospitales ultramodernos con los que está sembrando el país la Revolución Ciudadana. Pero dice, enfermedad irreversible, cisticercosis, esto lo escribe Alexis Ponce, creo que en el propio Facebook de este señor, ¿no? ¿Ya? Para defenderlo y para atacarme a mí, ¿ya? En su Facebook. Tiene una enfermedad irreversible, cisticercosis, escuchen bien, que provoca en él virulencia extrema y ataques epilépticos de hace décadas, especialmente cuando tiene accesos de rabia o indignación contra quien no piense como él. ¿Qué puede hacer con un tipo así? ¿Y quién va a saber que tiene todos estos problemas este señor? Entonces, si quieren buscarse otra víctima, búsquense a alguien mejorcita, por favor. A mí me da mucha pena la situación de este señor, pero él provocó el incidente. Como nosotros no somos mentirosos, como no somos la prensa corrupta, que hay que enjuiciarlos para que corrijan una mentira o una información equivocada, vamos a corregir esa información el próximo sábado, pero no vamos a pedir disculpas, porque este señor no las merece. Él provocó el incidente. Señor presidente, estimados medios de comunicación, damos por concluida la conversación. A ver, por favor. Señor presidente, buenas noches. Nicolás Castillo, de Radio Sonorama. Quisiera hacerle un par de inquietudes, si es posible. El primero, con respecto al Yasuní. A Clever por los años, a la compañera por guapa. ¿A ti por qué te va a aguantar dos? MLCista, ya dale nomás, dale, ok. Señor presidente, con respecto al tema del Yasuní, se ha dicho de que los recursos o las regalías se van a ver de aquí después de unos 4 años. Pero usted ya no será presidente porque ha dicho que no va a ir a la reelección. Entonces, se dice cómo se va a garantizar que esos recursos sean destinados para los diferentes sectores que se ha dicho. Entonces, sería importante también que nos recuerde a dónde exactamente van a ir destinados esos recursos y cómo se va a garantizar de que se los invierta. Y la segunda inquietud es con respecto a que hace poco fue sentenciado el ex asambleísta Galo Lara. Quisiéramos saber si puede dar algún comentario con respecto a ello. Bueno, sobre la primera inquietud, así es. O sea, las tonterías que se escriben que estamos desesperados por el gasto público, por el incremento de la burocracia. Con ingresos petroleros no se puede pagar la burocracia. Eso es gasto corriente, lo prohíbe la Constitución, búscame el artículo. Parte de la Constitución que yo mismo propuse, la parte económica, yo tuve mucha injerencia en la parte económica. Recuerden que tenemos mayoría absoluta en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Y modestia aparte, no hay quejas de la parte económica. Es muy coherente. Entonces se prohibió
que con ingresos no permanentes de recursos naturales no renovables que se agotan, se financian gastos permanentes como sueldos de burocracia. Pero ahí cualquiera escribe que es por financiar los salarios de la burocracia, el alto gasto burocrático. Vladimiro Álvarez salió el lunes aclarándome, ¿no? Y pobrecito, quedó peor, porque no hemos dicho solo sueldos y salarios, es también, ¿qué nomás era? Mantenimiento, gasolina. Todo eso son gastos corrientes, permanentes. Gasto corriente es una categoría de gastos permanentes, eso está prohibido por la Constitución, eso es mentira. Segundo, la mayor parte de esos ingresos se verán después de nuestro gobierno. Hemos tomado una decisión responsable para el futuro, no para nosotros. Sí, en unos 2 años se verán los primeros ingresos, pero vea la curva de producción y serán 15% de los ingresos. 85% será después de nuestro gobierno. Cuando yo no seré presidente, a no ser que me convenzan todos los argumentos que están diciendo a Nebot, ¿no? Que ahora es ser patriota, revertir el compromiso y hay que lanzarse de nuevo a la reelección. Entonces ya me está a mí también convenciendo la prensa que le hace loas a Nebot, ¿no? De que tiene que revisar su decisión de no presentarse a la elección, porque la patria lo necesita, Guayaquil lo necesita, el apoyo popular, las obras. Entonces ya me están convenciendo todos estos argumentos, pero si no me convencen esos argumentos, no seré presidente después del 2017 y eso será para el futuro. ¿Cómo garantizar que esos fondos vayan a destinos adecuados? Mire, ya por experiencia, la mejor garantía es el correcto voto. Si sigue la revolución, tengan la seguridad que irán a los usos adecuados. Si vienen de nuevo los lucios, los mismos de siempre, pues será para unos cuantos bolsillos. Pero en todo caso se puede poner ciertas garantías. Yo le diría, en principio, el plan que nosotros tenemos es para propia remediación ambiental, esa otra cosa que no se entiende. El principal peligro para selva, lo hemos repetido 10.000 veces, no es el petróleo, suena bonito, pero no es verdad. Es la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, es la tala. Cada 2 días se nos va en deforestación en el país el total que se afectaría en Yasuní por la explotación petrolera, cada 2 días. Y no se puede controlar esa tala indiscriminada por falta de guardabosques, de vehículos, de sistemas de comunicación, etc. Entonces, primer paso, la propia conservación. Los pasivos ambientales, tenemos cerca de 3.000 millones de pasivos ambientales en la Amazonía. Ahí está, el fruto de la explotación petrolera, fruto de la mala explotación petrolera. Noruega es petrolero, y vaya a ver a los bosques de Noruega, pues. Y el país que mejor conserva su naturaleza. Entonces, no porque se haya hecho algo malo, hay que rechazar eso. No, hay que rechazar el mal hacerlo. Hay mala agricultura que utiliza químicos. Dejemos pues de realizar agricultura y murámonos de hambre. Pues es absurdo, atenta a la lógica. Entonces, en primer lugar, la propia conservación. En segundo lugar, la lucha contra la pobreza en todas sus formas, especialmente en Amazonía, que paradójicamente es la región que nos ha mantenido los últimos 40 años y la región con mayor incidencia de pobreza. Y eso se traduce sobre todo agua potable, alcantarillado. Ustedes no saben, es que nos acostumbramos a estas cosas. Yo viví en Europa, en Estados Unidos, tal vez eso me da otra perspectiva. Pero aquí, que alguien hable de cada 6 meses desparasitarse es lo normal, pues. Que el niño con diarrita es lo normal, pues. Que el dengue cada invierno es lo normal. Que el cólera es medio normal. Nada de eso existiera si hubiera agua potable, alcantarillado y servicios sanitarios adecuados. Son enfermedades de la pobreza, de la miseria. Causan mortalidad infantil, causan desnutrición. No hemos podido vencer la desnutrición infantil. Estamos en 24%, el objetivo del milenio es 20%, por falta de agua potable. Y la gente no relaciona causa con efecto, y como decía Clever, parece que nos sobra plata. ¿Ya? Entonces, servicios básicos, agua potable, alcantarillado, relleno sanitario, empezando para Amazonía, pero en todo el país. Eso nos cuesta unos 4.000 millones de dólares. Infraestructura escolar, 7.000 millones de dólares. Y en general, los 48.000 millones, por supuesto, no es que alcanza para todo, que están en el Plan Nacional de Desarrollo para que cada rincón del país tenga servicios del Estado. Servicios sanitarios, agua potable, alcantarillado, relleno sanitario, más bien procesamiento de desechos sólidos adecuado. Educación, salud, seguridad, UPCs, etc. Entonces, básicamente eso van a estar destinados los recursos. Por si acaso, artículo 186. Mire, es que ustedes también tienen que ejercer, o sea, ¿cuál es la táctica ahora? Vente, tú no tienes nada que perder, vente, Jaime Guevara, tú no tienes nada que perder, ven a hablar cualquier tontería del presidente porque no tiene nada que perder, el otro sí, ¿verdad? Paul Velázquez y todo esto tira piedras del MPD, ¿no? Entonces, y hablan cualquier tontería, no, que esto es para pagar los gastos de la burocracia, y ustedes se quedan calladitos. Eso es falta de ética, compañeros, eso es falta de profesionalismo, eso es falta de información. Lean artículo 286 de la Constitución. Las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos
permanentes se financiarán con ingresos permanentes. No podemos financiar burocracia con recursos del petróleo. El que dice eso es un gran mentiroso. Gracias, presidente. Por favor, si se presenta. Buenas tardes, presidente. Diana Berger, de TC Televisión. Precisamente en el proyecto de la recuperación del estero salado, usted habló el sábado del sistema de alcantarillado, de la falta de un buen sistema de alcantarillado en Guayaquil. Ahora, también comentó que se ha tenido conversaciones con la empresa respectiva y que habrá sanciones si es que no cumplen con eso. Coméntenos un poco cuáles han sido esas conversaciones y qué sanciones habrá. Bueno, no lo he hecho yo directamente, lo ha hecho el MAE, Senagua, y me han dicho que no, que Interagua pues ha mostrado la mejor de las disposiciones. Mire, no nos engañemos, el modelo exitoso después de 20 años social cristiano significa que 40% de la población de Guayaquil no tiene alcantarillado. 78.000 predios botan sus aguas servidas al estero salado. Esa es la verdad, investiguen. Pero esas son las cosas que se ocultan, ¿no? En corrupta complicidad. Entonces, y eso es responsabilidad del municipio, pero el municipio ha delegado eso a una empresa privada que es Interagua. Entonces se le ha dicho, señores, ustedes no cumplen, tenemos capacidad legal para quitarle esa competencia a un municipio y la hacemos cumplir, la sancionamos. Pero no ha habido necesidad de llegar a esas cosas. Interagua ha mostrado mejores disposiciones, lo vamos a financiar a través del BEDE. En el corto plazo, 38.000 familias se conectarán al sistema de alcantarillado que ya existe, pero no se hizo la conexión desde los predios, que también le correspondía a Interagua. Eso se solucionará hasta diciembre de este año y en el 2014, con un crédito adicional, se hará la red de alcantarillado para conectar, ahí sí se necesita la propia red, no solo la conexión de los predios, para 40.000 familias más. Con eso evitaremos 78.000 predios, la mayor parte ocupados por familias, que están botando sus desechos, sus aguas servidas sobre todo, al estero salado. Y con eso pues se descontaminará el estero, porque nada sirve limpiarse si se sigue contaminando. Falta la otra parte, las empresas. Más de 600 empresas que podían estar botando sus aguas industriales al salado, se han inspeccionado, se están inspeccionando, más de 100 cumplen los requisitos, otras 100 no los cumplen, se le ha dado 60 días y se sigue inspeccionando. Y empresa que no cumpla, contratar adecuadamente sus aguas industriales será clausurada. Tenemos la capacidad del gobierno central para hacerlo, aunque era responsabilidad del gobierno municipal, pero si no lo hace el gobierno municipal, lo puede hacer el gobierno central. Gracias, presidente. Gracias a todas las radios que nos transmiten en vivo. Señor, si se presenta, por favor. ¿Se puede presentar, por favor? Se presenta, por favor. Canal 1, presidente. ¿Sigue en pie la idea de, para evitar la violencia en los estadios, de retirar la policía o han adoptado alguna otra medida? Miren, primero esto no es nada súbito. Esto se anunció hace mucho tiempo. Revisen algunas sabatinas. Estos son espectáculos privados, son clubes privados, las federaciones son entidades de derecho privado. Cualquier ciudadano me puede decir, yo, a mí no me gusta el fútbol, ¿por qué estoy pagando los impuestos para ir? Y cobran entrada, pues no son gratuitos. Entonces se había dicho, revisen la sabatina, hace mucho tiempo, que los espectáculos públicos con cobro de entrada, ¿ya?, tienen que tener su propia seguridad, como en muchas partes del mundo. Usted vaya a Estados Unidos y verá que son guardias privados los que cuidan esos espectáculos públicos. Claro, especializados, pero son guardias privados, que no están viendo el partido, están viendo las tribunas. Se había postergado un poco la decisión de los estadios por lo grande del espectáculo, por lo complejo, pero con lo que pasó hace un par de semanas, que casi matan a un policía, se ha precipitado un poco esa decisión. Ahora, no es de golpe. Se le dijo, bueno, ya empezamos. Poco a poco irán saliendo los policías y ustedes tienen que reemplazar eso con seguridad privada. La policía estará en el exterior del estadio, estará un tiempo en el interior, pero cada vez en menor medida reemplazada por seguridad privada, a no ser de que la evaluación del partido nos diga que es de alto riesgo, ahí se reforzará con la Policía Nacional. Esto se está tomando con mucha técnica, con todos los cuidados del caso, pero tienen que tener seguridad privada, le insisto. O sea, cualquier ciudadano puede decir, ¿por qué yo estoy pagando con mis impuestos la violencia policial en los partidos de fútbol si a mí no me gusta el fútbol? La policía es para la seguridad ciudadana, no para espectáculos cobrados entre actores privados. Ellos tienen que financiar esa seguridad en principio, como ocurre en muchas partes del mundo y yo le diría en casi todos los países desarrollados. Presidente, gracias a todos ustedes. Agradecemos a los medios de comunicación que nos lo transmiten. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso,